No quiero ser una rana. Había una vez una pequeña rana que vivía en un tranquilo lago rodeado de árboles y flores. Aunque le encantaba saltar y croar con sus amigos, la pequeña rana no estaba feliz. Siempre pensaba que ser una rana no era lo mejor del mundo. Un día, después de pasar un rato saltando de una roca a otra, decidió hablar con su papá, el señor rana, sobre sus pensamientos. Papá, no quiero ser una rana, dijo la pequeña rana con una cara triste. El señor rana, que estaba descansando en una hoja flotante, miró a su hija con sorpresa. ¿Por qué no quieres ser una rana, hija mía? Preguntó con voz suave. Porque soy demasiado húmeda y pegajosa. Quiero ser un gato. La pequeña rana suspiró, mirando sus patas verdes. El señor rana se rió suavemente y la miró con cariño. No puedes ser un gato, dijo con calma. ¿Por qué no? Preguntó la rana, un poco triste. porque eres una rana, y las ranas no somos gatos. Los gatos tienen pelaje suave y orejas puntiagudas, pero nosotros tenemos patas que nos ayudan a saltar y una piel que nos mantiene frescos, explicó el señor rana. La pequeña rana pensó por un momento y luego dijo. Entonces, quiero ser un conejo, exclamó con esperanza. No puedes ser un conejo, respondió el señor rana, sonriendo. ¿Por qué no? Mira, puedo saltar mucho, dijo la pequeña rana mientras saltaba de una roca a otra. Eso es cierto, pero no tienes orejas largas como los conejos, ni el cuerpo suave y esponjoso que tienen, respondió el señor rana. y además, ¿qué tiene de malo ser una rana? Añadió con una sonrisa. La pequeña rana frunció el ceño. No me gusta ser una rana. Es demasiado pegajosa, dijo. El señor rana movió la cabeza. Puede ser, pero no puedes ser un conejo, ni un gato. Somos lo que somos, y eso está bien, dijo el señor rana con cariño. La pequeña rana pensó de nuevo. Había algo más que quería ser. Quiero ser un cerdo, dijo de repente. El señor rana la miró con sorpresa. No puedes ser un cerdo, respondió, sin dudar. ¿Por qué no? Preguntó la pequeña rana, confundida. En primer lugar, porque eres una rana. Además, los cerdos tienen una cola enrulada y comen cosas que no son muy buenas para nosotros. Nosotros no comemos desperdicios como ellos, dijo el señor rana. Me puedo animar a comer basura, dijo la pequeña rana con una risa nerviosa. El señor rana sonrió y le acarició la cabeza. Todo el mundo dice eso, pero no te recomiendo comer basura. No puedes ser un cerdo, hija, respondió con amabilidad. La pequeña rana se cruzó de brazos, algo frustrada. Entonces, quiero ser un búho, dijo con entusiasmo. El señor rana la miró con una expresión divertida. Claro, todos quieren ser un búho. Son sabios y tienen alas. Pero el señor rana se rió. tú no tienes alas, ni puedes girar la cabeza 360 grados, dijo mientras imitaba un búho. ¿Entonces no puedo ser un búho? Preguntó la pequeña rana con ojos grandes. No puedes ser un búho. Eres una rana, y eso es lo que eres, respondió el señor rana con ternura. La pequeña rana se sintió un poco triste. ¿Por qué no podía ser como los demás animales? Quería ser algo lindo y suavecito, algo diferente. Miró al lago y suspiró. Papá, no quiero ser una rana, dijo, con la voz apagada. El señor rana la miró con comprensión. ¿Y qué quieres ser entonces? Preguntó el señor rana. No quiero ser una rana. Quiero ser un gato, o un conejo, o un cerdo, o un búho. Algo bonito, suave y que me haga sentir especial, dijo la pequeña rana con tristeza. El señor rana se acercó a su hija y le sonrió. Voy a contarte algo, hija. Me encanta comer gatos, conejos, cerdos y búhos. Y ahora tengo mucha hambre, dijo con una risa traviesa. Eso es terrible, papá.
exclamó la pequeña rana. No puedo evitarlo, hija. Pero adivina qué es lo que nunca como. Dijo el señor rana. ¿Ranas? Preguntó la pequeña rana, un poco confundida. Exactamente. Nunca como ranas. Dijo el señor rana con una sonrisa. ¿Por qué no comes ranas? Preguntó la pequeña rana. Porque las ranas son demasiado húmedas y pegajosas, y siempre están llenas de bichos. Dijo el señor rana con cara de asco. La pequeña rana pensó por un momento y luego sonrió. Ah, así que... ¿es bueno ser una rana? Preguntó, con una sonrisa. Claro. Ser una rana es genial. Somos lo que somos, y eso está bien. Tienes lo que necesitas para ser feliz, un lago tranquilo, muchas cosas ricas para comer, y la habilidad de saltar alto y fuerte. Dijo el señor rana con cariño. Supongo que no se puede ir contra la naturaleza. Somos lo que somos. Dijo la pequeña rana, mirando el agua del lago. Eso es. Y además, eres una rana que tiene mucha suerte. Siempre debes estar contenta de no ser una mosca. Dijo el señor rana con una risa. ¿Qué tiene de malo ser una mosca? Preguntó la pequeña rana. Las ranas se comen a las moscas y serías comida para otra rana. Además, las moscas son pequeñas, vuelan por todas partes y siempre se meten en lugares sucios. Tú, en cambio, eres una rana feliz, que vive en un lugar bonito y tiene todo lo que necesita. Dijo el señor rana con una sonrisa. La pequeña rana se sintió mucho mejor después de hablar con su papá. Comprendió que ser una rana no era tan malo. Era especial tal como era. Desde ese día, la pequeña rana dejó de querer ser otro animal. Aprendió a aceptar lo que era y a disfrutar de todo lo que tenía. Todos somos especiales tal como somos. A veces deseamos ser como los demás, pero lo importante es aceptarnos a nosotros mismos y ser felices con lo que tenemos. No necesitas ser diferente para ser especial. Ser tú mismo es lo mejor que puedes ser. Hasta la próxima aventura.